Hola, saludo a todos los hermanos pastores, ministros de Dios de la Escuela de Ministerio, Misión Buenas Nuevas Chile. Quien les habla es el pastor Marcelo Parrella desde aquí de mis oficinas en Río de Janeiro. Y quería presentar a ustedes en este día la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Números, capítulo 21, versículo 4, la serpiente de bronce. Y dice así: Después partieron del monte Hor, camino al mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Pero se desanimó el pueblo por el camino y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. Porque nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto, pues no hay pan ni agua, y estamos cansados de este pan tan liviano. Entonces Jehová envió contra el pueblo unas serpientes venenosas que mordían al pueblo, y así murió mucha gente de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová para que aleje de nosotros esta serpiente. Moisés oró por el pueblo y Jehová le respondió: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que sea mordido y la mire vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, este miraba a la serpiente de bronce y vivía. Gloria a Dios. Esta palabra es maravillosa porque nos muestra que el problema del hombre y de la mujer y de los niños y de la humanidad es el pecado. La murmuración contra Moisés, que los libró de mano poderosa de Dios Todopoderoso, que estaba con Moisés, lo liberó de Egipto, donde ellos eran esclavos, ellos comían mal, eran golpeados mientras trabajaban, tenían poca agua, no tenían prosperidad. Y Dios los llevó al desierto para probarlos. Muchas veces usted se preguntará que está pasando por momentos duros, por momentos difíciles, por momentos de angustia, por momentos que usted se siente solo, y solo es estar en el desierto, sin recursos. El sol es abrasador, la sombra es escasa, en las noches hace frío, no tiene usted un lugar de reposo. Pero ellos tenían que entender que su reposo era Dios, que en vez de murmurar tenían que ir a Moisés a clamar: Moisés, vamos a clamar a Dios porque estamos viviendo tiempos difíciles. Moisés, mirá, tenemos hambre, tenemos sed, tenemos calor, nuestra ropa está sucia, necesitamos agua para los animales. Imagínense, 3 millones de personas en el desierto. Y Dios se enojó. Entonces dice la Biblia que envió a serpientes. Serpientes que nos habla de Satanás, el diablo. El diablo engañó a Eva vestido de serpiente y hablaba con Eva y le decía: Eva, mira qué fruto maravilloso, las propiedades nutritivas que tiene. Y Eva dice: sí, serpiente, pero Dios dijo que no comamos de él. Ay, si tú supieras que no morirías por comer del fruto. Míralo, míralo, míralo qué bonito que es, cómo brilla, oh, es tan dulce al paladar. Y ella tenía que haber dicho: no, tengo que obedecer, pero ella fue y comió del fruto. Y no solo que comió ella, que le dio a su marido. Y por eso el problema es la desobediencia. Por eso que el problema es el pecado que está en el corazón del hombre.
El hombre, en vez de buscar a Dios en su momento de aflicción, él se endurece contra Dios y murmura. Si Dios existe, ¿dónde está? ¿Por qué Él no viene? Por la soberbia, hermano, por el egoísmo, porque no eres humilde, porque no te humillas. Es por eso que somos golpeados. Es por eso que nuestra vida no va para adelante. Es por eso que nuestra vida siempre está detenida en un punto. Pero si usted, querido amigo o amiga, mira a la serpiente, ¿sabe quién es la serpiente? Es usted. ¿Cómo, pastor? Yo soy la serpiente. Sí, usted está grabado en ese asta que dice aquí la Biblia. Es la cruz del Calvario. Y Jesús murió en su lugar. Mire, Jesús estaba hablando con un hombre muy poderoso, muy intelectual. Él era una persona que era respetada por todo el pueblo. Estoy hablando de Nicodemo. Abrí la Biblia conmigo, hermano, querido amigo, amiga, que estás escuchando a través de las redes sociales. No tenés Biblia. Buscá en el Google. Buscá San Juan, capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer el 1 primero. Dice, Jesús y Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos, dignatario, digno de ser honrado por los mismos compañeros de él, dignatario de los rabinos, él era maestro de maestros. Este vino a Jesús de noche y le dijo, de noche, ¿por qué fue a la noche? En la noche todas las cosas son encubiertas, no hay claridad. Él fue a buscar a Jesús, palabra de sabiduría, palabra de vida, palabra de transformación, porque tenía vergüenza que lo vean con Jesús. Pero él sabía que con Jesús había algo que no había con los demás, que no estaba en él. Y él fue a buscar esa palabra. Y le dice, Rabí, que significa maestro. Sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús sanaba paralíticos, Jesús sanaba ciegos, Jesús sanaba a los sordos, Jesús echaba fuera demonios, Jesús resucitaba a los muertos, hermano, hermana, amigo, amiga, doctor de la ley que me está escuchando, que usted dice que es para aquellos tiempos, que usted dice que estas cosas pueden suceder solamente en el tiempo de Jesús, porque Él era el Mesías, porque Él era revelación, pero Él dice que aquel que cree, estas señales le seguirán. Entonces es problema de fe, es problema de actitud, es problema de creencia, es problema de pecado. No creer a la palabra de Dios es pecado. No importa que usted sea un doctor de la ley, un teólogo. Si usted no cree en la palabra de Dios, usted es un ateo inteligente. Déjeme continuar con la palabra. Y le responde Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Está viendo? Usted tiene que nacer de nuevo, es un problema de pecado. Es un problema de fe, es un problema de actitud, de llegarse a Dios. Entonces, Jesús mismo nos está diciendo aquí, a un hombre intelectual, a un hombre que tenía todo el respeto de su pueblo, de todos los líderes religiosos de la época, y le dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo? Es Juan el Bautista, morir a la carne y vivir por el Espíritu, vivir por la fe, vivir para Dios. Dice, Nicodemo le preguntó en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre siendo viejo, puede acaso entrar en
por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y responde Jesús: de cierto te digo, que el que nace de agua y espíritu, ahí está el bautismo de Juan. Juan estaba ahí con ellos. Juan estaba bautizando en el río Jordán, pero ellos iban a ver y no creían. Ellos creían que Juan el Bautista era un loco, pero no podían decirle que era un loco, porque el pueblo gustaba, ellos amaban a Juan el Bautista. Él le daba esperanza. El Evangelio trae esperanza. El Evangelio trae vida eterna. Y para vivir esta vida eterna tenemos que mirar a Jesús. Dice: de cierto te digo, que el que no nace de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije: o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes a dónde va, ni a dónde viene, y de dónde viene, y a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Yo siempre digo, yo sé dónde comienzo, no sé dónde termino. Yo siempre digo, voy a hacer la obra de Dios en este día para, no sé cómo, cuando salgo a la calle, cuando estoy haciendo un video, cuando estoy predicando a alguien, yo no sé lo que Dios va a hacer. Dios puede hacer un milagro de sanidad, Dios puede hacer un milagro a una persona que está en pecado, ser sana y después hay que bautizarla y hay que enseñarle la palabra. Pero Dios siempre está trabajando, Dios siempre está obrando para que las personas sean curadas de ese mal que le azota a toda la humanidad, que es el pecado. Le preguntó Nicodemo: ¿cómo puedo hacer esto? Y Jesús le respondió: tú que eres maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Jesús habla de cosas del cielo y la gente no cree. Jesús habla de cosas terrenales y la gente no cree. Jesús hace milagros y la gente queda maravillada, pero la gente no está entendiendo. Por eso que Jesús les hablaba a algunas personas por parábola, porque eran historias que reflejaban una realidad de la época. Jesús les hablaba y ellos no entendían. Cuando Jesús les decía que había un hombre que era rico y un hombre que era pobre, y el pobre se quedaba ahí en las puertas para comer las migajas, pero el mismo día los dos mueren, y uno está en el infierno, el otro está en el seno de Abraham. ¿Por qué en el seno de Abraham? Porque en el seno de Abraham estaban todas las personas que murieron, porque todavía no había venido Cristo Jesús. Entonces todas las personas que hacían el bien, que eran justas, eran santos, iban para ese lugar. Y los otros que se creían que eran justos, santos, y eran egoístas, eran pecadores, andaban saliendo con una y otra mujer, traicionaban a sus esposas, robaban como Nicodemo. Cuando vino la salvación a Nicodemo, ¿qué hizo Nicodemo? Él devolvió 4 veces lo que había robado. Por eso te digo, querido amigo, que el problema es un problema del corazón, es un problema del pecado que viene desde los padres de la humanidad, Adán y Eva. Y sigue diciendo: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús estaba en el cielo y él descendió a la tierra. ¿Cómo vino? Vino a través del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El Espíritu tomó a María y le engendró el Hijo que es Jesús. Ella no estuvo con ningún hombre, ella se casó con José después de haber sido engendrado por el Espíritu Santo Jesucristo. Y las personas dudan porque no entienden, sus mentes pecaminosas no entienden lo que es espiritual. Jesús lo está diciendo, la gente, uno le habla las cosas terrenales, no entiende, le habla las cosas celestiales, no entiende, porque esto es problema de fe.
Entonces Jesús le dice una revelación que todavía no había pasado, pero ellos sabían de la historia que hemos leído hoy. Y dice al fariseo Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente, aquí viene revelación, aquí viene palabra reveladora, le reveló esto a Nicodemo antes que sucediera. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Como hemos hablado, esto es un problema de fe, no es de religión, no es de actitud, es un problema de fe, es un problema de pecado, el pecado de la humanidad. El pecado de todo el mundo estaba en Jesucristo. Mire, vamos a leer aquí a la vuelta. Juan capítulo 1, versículo 29. El Cordero de Dios. Dice que estaba Juan y lo vio venir. Y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista vio a Jesús y él sabía que había un cordero que fue enviado para morir en la cruz del Calvario. ¿Cómo entonces tiene relación con la serpiente, pastor? Es que la serpiente fue crucificada en ese lugar espiritualmente. Estamos hablando de cosas espirituales y cosas terrenales, igual que Jesús con Nicodemo. Estamos diciendo que Jesucristo fue crucificado, pero ahí estaba siendo crucificado el mal, el pecado del mundo. Entonces la serpiente estaba ahí crucificada también. Y nosotros estábamos crucificados. Entonces cuando nosotros vamos a Jesús, como la gente miraba al mástil, miraba a la serpiente de bronce y eran curados del veneno. ¿El veneno qué es? Es el símbolo del pecado. El símbolo del pecado que te mata, te lleva al infierno. El símbolo del pecado te lleva a estar lejos de Dios eternamente. Pero decime, querido amigo, amiga, ¿querés salir de ese pecado? ¿Querés salir de esa angustia, de esa desesperación? ¿Cuánta gente hoy en el mundo se están suicidando? ¿Cuántas personas por no mirar a la cruz? Por no perdonarse a sí mismos. ¿Cuántas personas hicieron en su juventud alguna cosa equivocada, grave? Y las personas no se perdonan y llegan a viejitos y no se perdonan. Y quieren pedir perdón y la gente no tiene capacidad de perdonar. Pero si miramos a la cruz nos vamos a dar cuenta que es por el pecado, que no he sido yo, ha sido el diablo que me engañó, como el diablo engañó por la serpiente a Eva. Y Eva fue engañada a engañar a su marido. Y él creyó más en Eva que en Dios. Y ellos podían tener una relación continua con Dios por años, pero les dio un vacío, una cosa que ellos no lo pudieron resolver por su inocencia. Pero hoy no somos inocentes, hoy todos somos culpables. Usted ve un niño con 4 años, con 5 años, no tiene entendimiento, es inocente, pero ya el pecado está en él. Ya la desobediencia está en él, instalada. Y cuando crece, comienza a hacer cosas erradas. Si los padres no lo educan, va a ser una persona salvaje. Querido amigo, amiga, muchas personas hoy están presas porque no tuvieron padres que lo corrigieron. Hoy hay muchas personas sufriendo porque hicieron sufrir a otros. Hoy tenemos que ir a Jesús, tenemos que mirar a la cruz, tenemos que entregarnos a Él todo nuestro dolor, todo nuestro pecado, todas nuestras dificultades, todas nuestras angustias, toda nuestra vanidad,
todo nuestro dolor tenemos que entregar a Jesús. ¿Por qué? Porque Él murió 2000 años atrás para cumplir el Evangelio. Él dijo, consumado es, ya está. Todo es hecho nuevo. Ahora Él murió por el pecado de todo el mundo. Él murió por ese violador. Él murió por ese asesino. Él murió por esa prostituta. Él murió por esa gente que roba. Él murió por esa gente que se cree buena como los fariseos. Que ellos iban a las plazas y se ponían a orar y decían a Dios, Señor, gracias porque yo soy una persona que diezmo. Oh Señor, gracias porque yo voy al templo a orar. Oh Señor, gracias porque yo ayuno. Pero al lado había una persona que se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mí, pecador. Entonces, querido amigo, amiga, tenemos que ir a Dios para que Él nos pueda justificar, para que Él nos pueda santificar, para que Él nos pueda limpiar de la lepra del pecado, que podamos ser sanos intelectualmente, que podamos ser sanos nuestro cuerpo, que podamos ser sanos nuestra alma y espíritu, que nuestros pensamientos sean limpios, puros, íntegros, que pensemos en ayudar a las personas, que pensemos en predicar el Evangelio para que otro sea salvo, que nos entreguemos en la oración a Dios para que Él pueda fluir a través de nuestras vidas, que nosotros seamos ese canal donde los ríos de agua viva corren, para que otros puedan beber el agua del Evangelio. Oh, vamos a orar. Vamos a orar en este espíritu, que el Señor esté obrando en los corazones. Señor, te damos gracias porque nos has salvado. Te damos gracias porque nos has perdonado eternamente. Te damos gracias porque a través de las aguas del bautismo, Señor, estamos escondidos en tus alas. Oh, el diablo no nos puede tocar. El maligno no nos puede tocar con sus pensamientos porque nosotros oramos y tú nos limpias de todo mal, de todo pecado. Te agradecemos, Señor, en este momento, en esta hora, por la gran gracia, por la gran misericordia que nos has dado a través de Jesucristo, de este Evangelio santo y puro y glorioso, donde muchas almas vienen a ti, porque tú estás presto a volver a buscar a tu pueblo. Te damos gracias, te damos gloria y te damos honra y bendecimos a todos los pastores de Misión Buenas Nuevas y del mundo que nos están escuchando. En nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, gracias.